dando la bienvenida a nuestro grupo de salud, seguridad en el trabajo, hoy día miércoles 5 de febrero, con el tema que le damos como introducción de qué es enfermedades de tipo laboral, llámese para empresas, para instituciones, para sitios como fundaciones, aún en el propio hogar, y llámese, bueno, en el hogar no aplicaría como laboral, pero como precaución sí aplicaría con los métodos que vamos a ver. Y al mismo tiempo vamos a contemplar también cómo se maneja en una empresa y en una obra civil. Lo que conlleva este punto es que después de una enfermedad laboral o accidente laboral, como consecuencia, es que el ARL, la evaluación a través de la ARL, de acuerdo al nivel de gravedad, como haya quedado a nivel de discapacidad física de DFTL, el empleado o el trabajador acorde al accidente o a la enfermedad que conllevó por mucho tiempo. Entonces vamos a mirar la definición como tal. Igual como les envié el taller queda para dentro de 8 días, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Entonces vamos a definir como tal qué es, o vamos a mirar el concepto de enfermedad profesional a la luz de la teoría y a la luz de la jurídica. Entonces, permítame un segundo. Jorgito, buenas noches. Con mucho gusto. Un momento, por favor.
Hija, ¿qué te ayuda? Permítame un segundo, porque estamos bajando un refrigerador. Ya estoy contigo.
O que estoy sacando la impresora que actualiza a fondo.
Julie, 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 Julie. Profe, aquí estoy. Ay, qué pena contigo, es que Ay, qué tocó pena bajar contigo, es que el tocó jalador del bajar tercer el piso jalador del tercer y nos piso estaba y dando nos estaba William. dando William. Uf, terminé rendido. Terminé rendido. No, profe, tranquilo. Ay, gracias, muy querida Ay, por tu gracias, muy querida, comprensión. por tu comprensión. Bueno, mija, entonces Bueno, mija, asumo que ya tú entonces pasaste asumo esta que ya tú diapositiva, pasaste esta ¿cierto? diapositiva, ¿cierto? Sí, esa ya también la escribí, Bueno, profe. entonces te la voy a Bueno, explicar. entonces te la voy a explicar. El marco El jurídico, marco oye, se me está jurídico. escuchando Oye, doble, se me está mujer. escuchando doble, mujer. Doble, Sí, para que pero tuvieras no Sí, feedback. sé. para que tuviera feedback. No, no sé, profe. ¿No tienes otro celular por ¿No ahí, no? tienes otro celular por ahí, no? No. A ver, ahora sí, ya. A ver, ahora sí, No, ya. se sigue Ahí. escuchando, No sé, no, se sigue sigue escuchando, escuchando no, doble. sigue escuchando doble. Pues voy a desactivar el micrófono por de pronto por usted mientras habla, profe. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Ahora sí. Excelente. Ahora sí, Yuli, muy amable, gracias. Entonces, la explicación de esta diapositiva es de la siguiente forma. Las enfermedades de índole profesional son dependientes de dos causas. Uno, por un trabajo repetitivo o una acción repetitiva que hace de que el cuerpo se atrofie. Me explico, las extremidades superiores, extremidades inferiores, cuello o tronco, que al mismo tiempo afecta la parte osteoesquelética, como cual columna vertebral, como una problema de desvío de columna, orgánico, como el caso de una hernia inguinal, hernia umbilical o hernia discal, o el caso de un túnel del carpio que es dependiente de una mala posición debido al mal uso del mouse y el pad mouse y el teclado. Eso ocurre más que todo en oficinistas. Entonces, las enfermedades laborales son aquellas que una vez estudiado el caso, se detecta que sí fueron originarias de una acción repetitiva de acuerdo a lo que el empleado esté ejecutando o realizando, según su labor. Acá se mide en la investigación por parte de la ARL el tiempo que lleva desempeñando esa función, si ya venía con esa atrofia o fue adquirida o fue incentivada debido al trabajo que realizaba o realiza. Esa es una. La otro tipo de enfermedad laboral es aquella que se origina a través de un accidente laboral. Cuando hablo de un accidente laboral, es una caída, un accidente como tal, que deja algún órgano atrofiado, que deja alguna área del cuerpo atrofiada o sin esa parte, una amputación, un problema neuronal que genera que la persona no tenga estabilidad en sus movimientos, como si tuviera esta enfermedad, se me escapa el nombre, que no se puede sostener el movimiento, sino es un temblor continuo. Aquí no importa la edad, puede ser desde un joven, un adulto que esté desempeñando la labor. Una condición de acuerdo al reglamento o a la ley 776 es que esta enfermedad debió haber sido adquirida dentro de un ámbito laboral. Cuando no es de ámbito laboral, se llama enfermedad de índole común y no la cobija la ARL, por mucho la EPS en cuanto al tratamiento, seguimiento y terapias. Del resto, no. Entonces, básicamente, estas son las condiciones y la definición que tiene en cuanto a enfermedad de índole laboral. El paso siguiente de una enfermedad laboral, ¿cuál es? Evaluarse a través primero de la EPS, que es el actor primario. Él obtiene la información, hace el tratamiento, los medicamentos, las terapias, fisioterapias del caso.
Cuando ya cumple 180 días de incapacidad, dice la EPS, señores, empresa, yo no puedo seguir sosteniéndole la incapacidad. Así que lo vamos a remitir a la aseguradora de la ARL. ¿Qué hacen ellos? Cogen la historia clínica de la EPS del paciente, la estudian, llaman a los médicos especialistas de ese tipo de enfermedad laboral, le hacen nuevamente un riguroso análisis y exámenes nuevamente. Si en esos exámenes comparados con los de la EPS, si se los han tomado, resulta que coincide o que sí se evidencia una pérdida de capacidad física laboral, inmediatamente determinan un puntaje. El puntaje va de 0.1 al 49.9. Ese lapso de puntaje da como consecuencia que al empleado lo indemnicen. Si queda indemnizado, puede seguir trabajando solo si el médico laboral dice que puede seguir laborando. Pero también debe anexarse algo que se llama restricciones laborales. Ejemplo, el señor no puede estar más de 2 horas de pie, no puede levantar carga superior a 10 kilos o 5 kilos y debe ser ubicado en un sitio lejos del estrés o donde no tenga contacto con elementos pulverizados o químicos. Eso hasta ahí. Segunda fase, cuando el porcentaje está entre el 50% y más. Si supera el 50%, 51, 52 en adelante, inmediatamente el señor es clasificado para pensionarse por discapacidad física laboral, PUNDFL. ¿Eso qué indica? Que el señor no puede trabajar, que el señor debe estar en cuidados paliativos, en casa, en tratamiento y recibirá su pensión equivalente al sueldo. Acá hay una condición. Si el señor en un seguimiento que le hacen detecta que sigue trabajando, que sigue su vida normal y no atiende las recomendaciones y lo encuentran en otra empresa trabajando o haciendo una labor que ya fue prohibida, puede peligrar la pensión que le hayan dado y se la retiran. Porque, ¿qué quiere decir? Que el señor quedó bien, el señor se recuperó y por lo tanto no requiere que se le pensione por una discapacidad que tuvo. Esas serían las condiciones, el origen, las condiciones y la clasificación que corresponde a una enfermedad laboral. Ahora, cerrando este tema, ¿qué ley ampara las enfermedades laborales? Todo en cuanto a enfermedad laboral, todo el tema. La ley 776 del 2002 y los decretos 1295 de 1994. Ese articulado define, aclara y concreta todo lo que tiene que ver con enfermedades laborales. Me explico, y aquí nos va a salir la matriz, y aquí nos va a salir todo lo que estamos viendo a partir de esta clase. ¿De acuerdo, mi Yuli? Sí, profe. La verdad que me lo abierto. Ya me di cuenta Sí. que sí. Ya me di cuenta que sí es un micrófono. ¿Sí es mi micrófono? Sí, señora, porque cuando Sí, lo señora, cierras, porque cuando no me lo escucho cierras, doble. no me escucho doble. Ah, ya, profe. Bueno, Bueno. entonces hable, yo lo apago. Ah, quieta, ya se entendió. Quieta, ya. Yo estoy acá poniendo cuidadito, profe. Bueno, señora. Bueno, señora. Esta diapositiva Esta diapositiva habla de la ley 1562 del 2012. Otra ley que se suma a las enfermedades laborales. Y esta ley 1562 dice que las enfermedades laborales son contraídas como resultado de una exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad, tal cual como lo expliqué con la diapositiva anterior. Y nos dice
que no solamente interactúa la enfermedad adquirida, sino también el accidente que dejó limitado a la persona. Entonces, hablamos de que las enfermedades laborales pueden ser adquiridas por un trabajo continuo, repetitivo, a mediano o largo tiempo, como también producto de un accidente. Esto, a grosso modo, nos define exactamente en el marco jurídico todo lo concerniente al tema de enfermedad laboral. Bien, hablemos de la clasificación de las enfermedades laborales según la Ley 1562 y Decreto 1477. Ojo, porque a partir de esta diapositiva vamos a aprender a realizar ¿qué? Una matriz de enfermedad laboral. Bien, como verás, hay dos grupos. Grupo 1, aquellos agentes se le determina a la agrupación donde se convergen una serie de patologías que afectan a la persona. Entonces, el primer grupo se llama agentes etiológicos. Cuando hablamos de agente etiológico, son todos aquellos agentes que afectan las defensas, las vías respiratorias, auditivas, o sea, todos los órganos como tal de la persona. Y el segundo grupo, enfermedades laborales directas, son aquellas que son obtenidas por dos fases. Una, por elementos nocivos que producen cáncer de pulmón o hígado. Y segundo, virus extraños como el COVID-19 y adicionalmente virus no identificados. Entonces, mira, uno es porque lo obtenemos y el otro es porque es el producto o el resultado de algo inesperado, de algo que el COVID nadie lo esperaba. Las intubaciones nadie las esperaba, las vacunas nadie las esperaba, las muertes nadie las esperaba, las cremaciones tampoco. ¿Por qué? Por el nivel de gravedad. ¿Qué podemos deducir? Que es más grave las enfermedades laborales directas que las enfermedades que dependen de agentes etiológicos. Me explico y voy a coger una como ejemplo, el agente químico que es el número 1. Si yo como servicios generales o una empresa de aseo o de químicos estoy todo el día expuesto a olores fuertes, a gases fuertes y no cuento con mis elementos de protección personal, que si recordamos nosotros los clasificamos por colores y por tipos de filtros y por tipos de tapabocas. Si el residente, al ver que cierto número de empleados está expuesto continuamente a gases nocivos o a químicos fuertes que pueden quemar y afectar sus vías respiratorias y solo utilizan el tapabocas convencional o tapabocas que tienen una vida útil. Hay tapabocas que después de las 120 horas, más los que tienen contacto con elementos pulverizados, después de 120 horas, así el tapabocas esté bien, en buenas condiciones aparentes físicas, pero ya cumplió su vida útil y no va a prestar el mismo servicio que lo hacía antes de las 120 horas. Así que un tapabocas tiene una vida útil. Bien, entonces, hablemos del primer grupo. Agentes etiológicos hay 5. Primero, agentes químicos, que ya lo hablé. Agentes físicos, como son aquellos que van con la infraestructura, muros, más que todo en obra civil. Agentes biológicos son aquellos que tienen que ver con virus, gripas, y eso depende también en obras civiles, aquellos que están en contacto con elementos
con partículas muy pequeñas y eso hace que la vellosidad de las vías respiratorias no detengan esas partículas, pasen a la laringe, irrite, inflame y se convierta en una virosis o en una neumonía, bronconeumonía, entre otros. Tenemos los agentes psicosociales. Son aquellos donde convergen todos los tipos de estrés, tecnoestrés, mal ambiente laboral, donde hay carga laboral, hay presión laboral. Si no cumple, se va. Trabaje o si no hay otras hojas de vida. Entonces, la persona no trabaja a gusto, sino que trabaja con presión, con miedo que lo van a echar, que si me ven de pie, que si me ven charlando, que si me ven en el baño, que si cualquier cosa tiene al empleado en un estrés, en un nerviosismo, y ese nerviosismo y estrés activan ¿qué? Activan células malignas que hacen que pueda revertirse en baja de defensas, en una gastritis de tipo nerviosa y también gástrica cuando por efecto del estrés dice, uy, no, estoy tan estresado, estresada que no tengo apetito a comer, no tengo hambre. ¿Qué ocurre? De que el cuerpo segrega ácidos en determinadas horas de acuerdo a la hora que estemos acostumbrados a desayunar, a almorzar o a comer. Si el organismo llega a esa hora, 1 de la tarde, habitual, llega y no encuentra nada, esos ácidos gástricos van a dónde? A las paredes estomacales o paredes pépticas y allí es donde comienza una destrucción lentamente, comienza con un decoloramiento rojo, después con una ampolla, y la ampolla se convierte en lo que se llama las úlceras y una úlcera mal cuidada produce sangre, que la forma sangre a través de la deposición o a través de sus vías vocales. Peor del caso si se descuida y si la persona sigue tomando Tagamet, Pexamar, Milanta, o sea, enmascarando la enfermedad y no le hacen una biopsia, no le hacen un examen de sangre, un examen profundo, puede conllevar a un CA, que se determina cáncer gástrico o cáncer de estómago. El último, agentes ergonómicos. Son todos aquellos que por mala postura, llámese en el escritorio, llámese en la silla que le corresponda, llámese si le toca de pie o le toca sentado, no tiene la mejor postura. Aquí convergen personitas que les gusta, se sientan y doblan un pie y se sientan encima del pie. Personas que les gusta levantar la silla y los pies no reposan en el piso, lo cual hace que obstruya el doblez de la rodilla, generando obstrucción de oxígeno y sangre. Y es después cuando dice la persona, oiga, tengo la pierna dormida, tengo un cosquilleo, la siento pesada, no la puedo mover. Eso es debido a que estuvo obstruyendo la vena femoral, la arteria femoral y la oxigenación que llega al resto del cuerpo. Es por eso la consecuencia. Otro agente ergonómico, el levantar, la mala postura al levantar y descargar cajas, el no tener las CPP adecuadas como el caso de riatas, fajas y todo lo que tiene que ver con EPP, que permitan proteger la salud de la persona. ¿Queda claro los agentes ergonómicos, mi doctora? Sí, profe. Bueno, señora. Bueno, señora. Vámonos entonces con las enfermedades laborales directas. Son aquellas que directamente por efecto de la materia prima, como el caso de las empresas que fabrican tejas de Eternit, frenos, pastillas para freno, que la base es el asbesto y que demostrado está que el asbesto es un agente corrosivo infeccioso y las empresas no toman las medidas o el empleado no toma las medidas, se confía
Y como tercera medida, no hay un residente que haga cumplir la norma. Siendo los tres casos juntos, o dos de tres, o uno de tres, o todos, una asbestosis, que es lo que se llama la infección o daños en el pulmón porque se cristaliza, eso produce la muerte. Hace poco hubo unas demandas a una empresa donde murieron más de 12 empleados por cáncer y cristalización de pulmón llamada asbestosis. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo estuvieron expuestos a este elemento, eh, se confiaron, eso no me pasa nada, ya me acostumbré a esto, para que uso tapabocas, está haciendo mucho calor, que sudo, que me bochorno, y en consecuencia el cuerpo y la enfermedad no perdonaron. Es lo que se llama el inicio de una enfermedad silenciosa, y cuando ya se manifiesta ya es demasiado tarde. Ya estamos hablando de cuenta regresiva para el trabajador. La silicosis producida por productos en base de la silicona. Entre ellos también está la agrupación de plásticos, botellas en PET. Hay personas que cogen el PET y lo reprocesan. En ese reproceso pasa por pulidoras, y en esa pulidora se genera una especie de partículas que provienen del plástico. Personas no utilizan tapabocas adecuados de acuerdo a la norma, que es el J75 verde. Como no lo utilizan, ¿qué pasa? Esas partículas llegan, se respiran y pasan, y como no se pueden disolver, comienza a romper los vasos sanguíneos del pulmón hasta que genera una hemorragia pulmonar. Entonces, igual, pero profesor, ¿y los que tomamos agua en botella también pasa lo mismo? Sí, señora, pero con menor o con más larga duración que se manifieste la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque el plástico, cuando sacan una botella de agua al mercado, la dejan para que dure 6 meses, 3 meses o un año. Esto hace que la botella sea expuesta a rayos directos del sol, a temperaturas bajas, fuertes, a cambios de color por las demás botellas que están al lado, genera reflejo, y eso el plástico va segregando un ácido que es producto de la pasta. Recuerden que la silicosis, la silicona, la pasta, las botellas, el polipropileno genera líquido. Eso lo hacen a base de líquido, se derrite para después darle la forma, pasa por calor. Igual esto, cuando nosotros consumimos constantemente, todos los días, 3, 4 veces al día, productos embotellados en plástico, estamos expuestos a adquirir una enfermedad de índole respiratorio, pero lo peor del caso, también al páncreas, que es el que recibe todo eso, o es el que extrae de la sangre todo ese tóxico, y lo acumulan. Como no lo pueden liberar, no lo pueden expulsar, lo detienen, generando descomposición, daño de las paredes del páncreas, y generando una pancreatitis, que es inflamación, y después un cáncer de páncreas. Caso particular, Jobs, que fue uno de los dueños de la Apple. Tenemos la neumoconiosis, que se produce por el polvo que se genera en las minas. Ejemplo, el carbón. Ejemplo, mejor dicho, en otras palabras, si uno quiere ver esa enfermedad en su flor, es irse uno a las minas de Coscuez, a las minas de Muso, a Boyacá, a La Guajira en el Cerrejón, y ahí donde se manifiesta y donde la mayoría de trabajadores tienen un final o una tragedia de tratar una enfermedad con medicamentos y antibióticos fuertes para medio prolongar la vida. El mesotioloma maligno por exposición al asbesto, igual como la asbestosis.
El COVID-19, que fue un virus, llámese fabricado, llámese proveniente de, pero igual acabó con millones de vidas. Afecta las vías respiratorias, pero este virus, como muchos, si la persona estornuda cerca a usted, tiene un 70% de posibilidades que no lo afecte. Pero cuando estornuda lejos de usted, con la distancia promedio de un brazo o medio brazo de distancia entre el uno y el otro, eso hace que las partículas del estornudo salgan y cuando tienen contacto con el oxígeno, se maduran, se aceleran, cambian su composición química y cuando usted la respira, inmediatamente genera una infección bajo un tope de madurez, sea que se absorban a través de los ojos o a través de las vías respiratorias, a través de la boca o la piel que es porosa. Y tenemos los virus no identificados, que son aquellos virus que se llaman virus huérfanos, que dio, pero aún están en investigación porque no saben qué tipo de virus es y por lo tanto no saben cómo controlarlo. Tan solo a punta de antibiótico acabándole las defensas del pobre paciente. Otro tipo de virus son virus que se denominan bacterias. Son bacterias que son adquiridas en quirófanos, en clínicas. Muchos pacientes llegan a clínicas y por descuido, por desaseo, por un mal manejo de agentes biológicos, el paciente resultó con una bacteria que no supieron cómo, cuándo y dónde, pero lo está acabando. Si no lo acaba la enfermedad por la que llegó, acaba con la enfermedad con la que salió, diferente con la que llegó. Entonces, esos tipos de bacterias también se obtienen en empresas. ¿Por qué? Por desaseo, por mal aseo. Me explico. Muchas personas de servicios generales solo barren, trapean y echan cloro por donde pasan, pero difícilmente retiran elementos metálicos como neveras, refrigeradores, todo lo que sea metálico. ¿Por qué? Porque por la misma humedad, por el mismo polvo, hace que se genere cuadros amarillentos que se llama óxido. Este óxido trae bacterias y al usted tener contacto de la piel con ese tipo de polvo o de las puertas oxidadas, usted puede estar en peligro de transmitírsele una bacteria que afecta su sistema inmunológico. ¿De acuerdo, mi doctora? Sí, Listo. profe. Vale, bueno, señora. Listo. Vamos al Vale, siguiente. bueno, señora. Vamos al siguiente. Entonces, Ujú. resulta que hay una Entonces, tabla, resulta que según el hay una marco tabla, jurídico que estuvimos ¿La escribo, según el profe? estudiando. marco jurídico que estuvimos estudiando. Hola, China, ¿La apaga escribo, el profe? micrófono. Hola, China, ¿por qué el micrófono? No sé, profe. Apaga lo que me estoy escuchando. Apaga lo que me estoy escuchando. Me estoy escuchando tridimensional. Vale, gracias. Entonces, hay 15 tipos de grupos de enfermedades laborales. 15 tipos de grupos. Únicos a nivel mundial, únicos a nivel internacional, según la norma ANSI. Y las enfermedades se han clasificado por grupos o categorías que son las que vamos a ver. Entonces, grupo número 1, enfermedades infecciosas y parasitarias. Ejemplo, una gastroenteritis, una diarrea, una gripe, una virosis están en el grupo 1. Me pregunto o te pregunto, Julie, ¿en qué está la virosis o la gastroenteritis? ¿En los agentes En los etiológicos agentes o las enfermedades etiológicos directas? o las enfermedades directas. En los epidemiológicos, profe. Y No. no, Y señora,
No, está señora, los está agentes en los agentes etiológicos en el grupo número en 3, el grupo número agentes 3, biológicos. Ah, tú me agentes lo dijiste, biológicos. ¿cierto? Ah, tú me lo dijiste, ¿cierto? Sí. Ujú, Ajá. exacto, pero entonces hay que decir, Exacto, pero entonces hay que es decir, un agente es un agente etiológico etiológico biológico. Ujú. Agente biológico. Biológico. etiológico Agente biológico. ¿De etiológico acuerdo? biológico. ¿De Que acuerdo? Ok. Que ¿A qué grupo? pertenecen a qué ¿A qué grupo grupo? pertenece? ¿A qué grupo pertenecen? A las enfermedades infecciosas y parasitarias. Listo, te Al grupo digo, 1. Listo, en la te digo, empresa en se la empresa presentó se una virosis presentó con una gastroenteritis. virosis con gastroenteritis. ¿Cómo me armarías ¿Cómo me armarías esta matriz? esta matriz? Primero nos Primero, define la nos enfermedad, ¿no? define la enfermedad, ¿no? Gastroenteritis y Gastroenteritis, virosis. virosis. Listo. Sí. Enfermedad. Enfermedad. Segundo, tipo de Segundo, agente tipo de etiológico agente o enfermedad laboral etiológico o directa. enfermedad laboral directa. Segundo cuadro. Segundo cuadro. Ahora aquí ¿Cierto? definimos, Sí. Ahora aquí definimos. esta gastroenteritis, Esa gastroenteritis, ¿a qué pertenece? ¿a qué pertenece? Ah, pues agentes etiológicos, profe, no. Pero sí, ¿cuál de los Pero cinco? sí, ¿cuál de los cinco? Agentes biológicos. Ese sería Ese agente sería biológico agente biológico biológico. biológico. Ujú. Es decir, el Es tercer decir, grupo. el tercer grupo. Y Sí. terminamos con Y la tercera terminamos columna con la diciendo que tercera es del columna grupo diciendo que número es el grupo 1. número 1. ¿De acuerdo? Ujú. ¿De acuerdo? Sí, Bien. profe. Bien. Segundo grupo, Segundo grupo, cáncer de origen laboral. cáncer de origen laboral. A ver, ¿cómo qué A ver, cáncer sería? A ver, ¿cómo qué cáncer sería? A ármame ver, la matriz. ármame la matriz. Como cáncer de, pues como pulmonar, de pulmón o de, no sé. ¿Sí? Ahí está, vea, ¿Sí? la Ahí asbestosis, está, vea, la supongamos. asbestosis, supongamos. Ujú. Segundo cuadro, Entonces, Segundo cuadro, enfermedades locales directas, laborales, ¿cuáles locales? No laborales, sé de ¿cuáles qué hablar. locales? No sé ve, qué hablar. laborales, laborales. Usted sí. Usted sí que... Entonces, Enfermedades laborales, cáncer, bueno, asbestosis. listo, perfecto, muy Listo, bien. perfecto. ¿Y Muy bien. a qué grupo ¿Y es? a qué grupo es? Grupo 2, cáncer de origen laboral. Bien. Ahora, perfecto. Ahora Ahora, recuerda algo. perfecto. Ahora, Una enfermedad puede una tener enfermedad puede tener un agente etiológico un o agente una enfermedad etiológico directa, o ¿de una acuerdo? enfermedad directa. ¿De Puede acuerdo? tener Sí, una profe. Puede tener o una varias o varias que están involucradas. están Como involucradas. también pueden Como haber estar también en pueden varios haber grupos, ¿no? estar en varios grupos, ¿no? Ejemplo, Sí, eh, Ejemplo, la virosis de tipo la respiratoria virosis de tipo respiratoria. es del grupo Es 1, el grupo pero 1, también pero es del grupo también 9. el grupo Mire que 9. dice enfermedades del sistema Enfermedades del respiratorio. sistema respiratorio. ¿De acuerdo? no, profe, me ¿De toca acuerdo? apagar el micrófono porque si lo dejo ahí se escucha mal. Total, total. Total, total. Entonces, retornemos para capitulizar el ejemplo. Entonces, hablamos de una gripa, una virosis con problemas respiratorios que se presentó en la empresa, ¿cierto? Entonces, si armamos la matriz, sería en la primera columna, diría, tipo de enfermedad. Entonces, virosis respiratoria. Listo. Segunda columna, ¿es de agente etiológico o enfermedad directa laboral? Ahí colocaríamos. Es agente etiológico biológico, pero también sería, eh, bueno, no, virus no identificado, ahí no aplica, ahí solo aplica uno. Y pertenecen, y nos vamos a la tercera columna. La tercera columna sería a qué grupo pertenece. Entonces, grupo 1, enfermedades infecciosas. Acá dice o parasitarias. En este caso sería infeccioso porque infectó el sistema respiratorio, pero más directamente es del grupo 9. Enfermedades del sistema que respiratorio.
¿De acuerdo? O sea que esta virosis está involucrada con dos factores. Hagamos el mismo y le aumentamos virosis con gastroenteritis, es decir, diarrea, dolor de estómago, no le para nada en el estómago y con vómito, ¿cierto? Que puede ocurrir muchas veces en las empresas. Entonces, enfermedad, virus con gastroenteritis y, ¿qué más fue lo que dijimos? Virus con gastroenteritis, listo. Virus con gastroenteritis, listo. Ah, y vómito, perfecto, y vómito. Entonces, segunda columna, ¿qué agente etiológico o enfermedad directa laboral es? Entonces, primero sería agente etiológico biológico, ¿cierto? Hasta ahí. Y el siguiente, porque directa no es. ¿Y en qué grupo está? Grupo uno, enfermedades infecciosas y parasitarias. Ahí está. Y también está enfermedades del sistema respiratorio porque afectó la respiración. Pero también está en dónde? En grupo número, por acá lo vi, por aquí lo vi. Por aquí vi algo de enfermedades, intoxicaciones. Si la persona está vomitando y tiene diarrea, está intoxicado por dentro, tiene una virosis que lo está intoxicando. Entonces sí queda claro que una enfermedad puede tener varios grupos etiológicos o enfermedad directa, como puede tener varios grupos que lo involucren. ¿De acuerdo, Yuli? Sí, profe, pero ese está como también enredadito. No, Pa' allí, tranquilo. pa' aquí. No, tranquila. Ahorita con el cuadro, Ahorita con el cuadro, yo les mandé un ejemplo ya yo les hecho. mandé un ejemplo ya hecho. Hablemos Ya. por decir algo, Hablemos por decir una algo, hernia discal. una A hernia ver, discal. enfermedad, Enf- hernia discal. La persona resultó con una hernia discal. En el primer cuadro iría enfermedad, hernia discal. ¿Qué tipo de agente etiológico o enfermedad directa laboral es, Julie? Mm, agentes físicos. No, señora, porque No, no afecta señora, la porque no infraestructura. la infraestructura. O sea, la hernia, O sea, la hernia, discal la hernia no le discal dio no a le la dio, pared no por le la dio a la estructura. pared por el estructura. Entonces, agente biológico. Tampoco porque no es un Tampoco virus, porque no es un virus, es una hernia discal. es una hernia Mm, discal. entonces, agentes ergonómicos. Excelente, agentes Excelente. ergonómicos. Agentes Muy bien. ergonómicos. Muy ¿A bien. qué grupo ¿A qué pertenece grupo pertenece ese agente ese ergonómico? agente ergonómico? Mm, como el 12. ¿Qué es el 12? ¿Qué es el Grupo 12? número 2. Grupo número 2. Enfermedades del sistema musculoesquelético, bueno, no, y tejido Sí, conjuntivo. sí, correcto. No. ¿Y correcto? Porque mire que sí afecta Porque el mire que sistema sí afecta el sistema musculoesquelético. ¿Está bien? musculoesquelético. ¿Está bien? Ujú. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Ahí ¿La está. cogiste? ¿La pudiste? Listo. Sí. Listo. Bueno, Bueno, aquí va la matriz, que es aquí la va que la tanto te he matriz hablado. de la que tanto te he hablado. Vela. Mm, Entonces, Entonces, tipo de enfermedad laboral. tipo de Entonces, mire, enfermedad laboral. voy a Voy ampliarla. a ampliarla. Ejemplo, la Ejemplo, brucelosis. la brucelosis. Agente etiológico o Agente enfermedad etiológico directa. o enfermedad directa. Entonces, etiológico Pues, por agentes biológicos. O sea, es un virus, ¿cierto? Algo que afecta. Clasificación del grupo. Grupo número uno, enfermedades infecciosas y parasitarias. ¿Listo? ¿Qué tipo de labor adquiere la enfermedad? Mire que acá se nos amplía el cuadrito. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo, bueno, ¿y quiénes o en dónde se adquiere esta enfermedad? ¿El que hace qué?
está propenso a adquirir esta brucelosis. Entonces, los que tienen actividades agrícolas, pecuarias, silvicultura, caza, veterinaria, curtiembres, prestación de servicios de salud, manipulación y embalaje de carne y pescado, trabajo con pelo, piel o lana y manipulación de aves confinadas y de pájaros. Confinadas es que están cerradas, como el caso de las aviculturas, de las granjas avícolas, ¿no? Entonces, ¿sí te queda claro este otro cuadro, mujer? Sí, profe. Y el último, ahí nos involucra, bueno, tú como residente, doctora Julie, medidas ¿qué preventivas medidas tomarías tú preventivas tomarías tú cuando detectes una cuando brucelosis? detectes una brucelosis? Entonces, acá hay algunas Entonces, de ellas. acá hay algunas de ellas. Capacitación y Capacitación y concientización. concientización. Uso adecuado de equipos Uso de adecuado protección de equipos personal. de protección personal. Mejoras higiénicas Mejoras y seguridad del higiénicas ambiente y laboral. seguridad del ambiente laboral. Obvio, aquí a Obvio, estos aquí cuadros a estos cuadros les falta que coloquen falta que coloquen el código del el tapabocas. código de... ¿Por qué no lo hicieron? Porque sencillamente ellos o este grupo no ha llegado a la CPP. Pero tú como ya tocaste la CPP, ya hiciste la CPP, ya puedes complementarle cuál es el tipo de tapabocas. Recuerda que el cuadro dice, si el señor está expuesto a esto, a esto, a esto, es la referencia tal de filtro y el tapabocas es tal. O sea, el cuadro te lo dice todito. Entonces ya con eso le van a decir, bueno, doctora Julie, resulta que tenemos un problema de brucelosis allá en la granja avícola, donde están las gallinas. Tenemos 3 personas, 3 granjeros con brucelosis. ¿Qué hacemos? Entonces, primero, ya debiste de haber capacitado y concientizado lo que se debe y no se debe hacer. Debes haber garantizado de que tengan la CPP y que usen las CPP adecuadas. Entre la CPP va un tipo de tapabocas especial, el J75 con doble filtro. Entonces la pregunta es, ¿lo estaban usando? ¿Lo usan o no lo están usando? ¿O lo usan eventualmente? Y ante todo, ¿cómo está la higiene y la seguridad ambiental laboral? Resulta que las aves, ellas al orinar y no cambiarles el sitio donde lo realizan, eso se llama cama húmeda. Y eso es un químico que cuando uno orina, el ser humano, ante todo las aves, es más fuerte. Eso genera amoníaco. Y el amoníaco, al contacto con el oxígeno, con el sol, con el calor, se vaporiza y a la persona, al galponero, respirar ese gas de amoníaco, genera brucelosis, genera intoxicación de las vías respiratorias y las vías gástricas. Entonces, si ven lo importante de hacer esta matriz, porque primero te identifica la enfermedad que detectaste. Dos, te dice qué tipo o qué grupo, qué agente etiológico o enfermedad directa es. Tercero, te dice a qué o a cuántos grupos pertenece. Después te dice quiénes están propensos a estar expuestos a recibir esta enfermedad. Y por último, yo como residente, sabiendo el conocimiento de cada EPP, que son 6 de acuerdo a los sentidos que debo proteger por norma, si sé que afecta los ojos, ¿qué debo utilizar? ¿Qué tipo de lente? Si sé que los oídos, ¿qué tipo de tapón o diadema debo utilizar? Si es que es respiratorio, ¿qué tipo de tapabocas y filtro debo utilizar? ¿Y cuánto dura de vida útil? Queriendo decir, profesor, le entrego este tapabocas. Cuando cumpla 70 horas de uso, por favor, no lo devuelve, no importa la condición, bueno, regular o mal, y le damos uno nuevo. Y hace lo mismo cada 70 horas, porque después de 70 horas se dañan las telas de los filtros y pasa directo o tiene mayor exposición a este tipo de
olores como es gas de amoníaco. ¿De acuerdo, Julie? Sí, profe. Vamos a ver la Vamos a ver conjuntivitis. la... Ah, no, veamos uno. Ah, no, veamos uno. Depresión y trastorno de Depresión y pánico. trastorno de pánico. Siempre ¿Depresión y qué, profe? Siempre trastorno de pánico. trastorno de pánico. Es decir, Susto, llegó el susto, jefe, llegó el jefe que me va... yo me escondo que no me vea. Ay, llegó de mal genio. No, Dios mío, otra vaciada, otro chicharrón también que veníamos acá. O personas que llegan con depresión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen problemas en la casa, porque no tienen para el arriendo, porque los traicionó, los dejó el novio, la novia, el esposo, la esposa. O sea, habrá algo o algún motivo que hace que el empleado, aunque llegue bien físicamente, pero psicológicamente está mal. Y eso es fácil de evidenciarlo cuando tú miras el rostro de la persona, cabizbajo, mirada perdida y la voz tenue. Inmediatamente ya tú detectas que acá hay un problema psicológico. Y mira que ese problema psicológico, que es una enfermedad laboral, que es una enfermedad producida por presión, sobrecarga o acoso laboral, que se ve en muchas empresas, en muchos jefes, en muchos supervisores, o si no, dentro del mismo ambiente laboral con los propios compañeros. Entonces, veamos ese caso. Depresión y trastorno de pánico, así se llama la enfermedad. Pueda que solo tenga depresión o solo tenga trastorno de pánico, miedo, susto. Primero, agente etiológico o enfermedad directa. Entonces dice que es agente etiológico por enfermedades psicosociales. Ahí está en el cuadro, psicosociales. ¿A qué grupo pertenece? Al grupo número 4, trastornos mentales y del comportamiento. Una persona con depresión no se va a poner a reír, a echar chistes y a hacer su vida normal. Callado, cabizbajo y distraído. Como consecuencia anexa, por el mismo descuido, es como el que tiene un microsueño en un carro con varias curvas. Lo mismo. ¿Qué tipo de labor adquiere la enfermedad? Entonces, puede presentarse en cualquier trabajador, mire, en cualquier trabajador, puesto de trabajo y cualquier actividad laboral en la que exista exposición de agentes causales y se demuestre la relación con perjuicio de la salud. El trabajo en trabajos de mantenimiento de orden público y de seguridad. Un guardia de seguridad tiene que estar pilas, atento a toda hora. Uy, ¿será que se nos van a meter? ¿Será que no? Anda estresado, anda ansioso. Tú nunca verás un guardia de seguridad guardando la puerta del banco aburrido, triste, cabizbajo. ¿Por qué? Porque se le meten los ladrones y hasta lo roban a él mismo. Entonces, fíjate que, aunque aquí también hay, bueno, aquí lo generaliza porque alguien puede tener depresión o puede tener alteración, puede ser en planta, en producción, en oficinas, el vigilante, la señora de servicios generales, cualquiera puede estar expuesto a esto. Y acá hay un problema muy delicado de fondo, que cuando la persona tiene depresión o tiene ansiedad, que son dos picos delicados, tiene descuidos y esos descuidos, si maneja una pulidora, una cuchilla, una cortadora, puede hacerse daño o causarle daño a los demás por causa del síntoma que está llevando debido a la depresión que tiene o debido a la ansiedad que está generando en ese momento. ¿De acuerdo, Julie? Sí, sí, profe. ¿Te quedó claro cómo ¿Te se quedó hace la claro matriz? cómo se hace la matriz? Sí, profe, pero revisaré el video nuevamente. Claro que sí. Claro que sí. Entonces,
Ese es un ejemplo que lo hizo el grupo. Ese es un ejemplo que lo hizo el grupo. Y mire que al final Sí. dice, Y mire que al final dice, fuente elaborada elaborada por la autora. por la autora. Es decir, tú. Es decir, Si tú, lo haces. si tú lo haces. Pero Sí, pues Pero en vas el decreto en el decreto 1477 del Ministerio de Salud. 1477 del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? dice la autora. Porque dice la autora. Porque tú fuiste la que Porque tú averiguaste. fuiste la que averiguaste. Tú fuiste la que Tú indagaste. fuiste la que indagaste. A ti fue que te llegaron A ti los fue que casos. te llegaron los casos. Tú lo documentaste. Tú lo ok. documentaste. Por lo tanto, eres la Sí, autora. Por lo tanto, eres la autora. Pero te basas en qué? Pero te basas en qué? En el decreto 1477. Entonces, Sí, profe. Entonces, yo te voy a mandar yo te voy a mandar un cuadro de un ejemplo cuadro de ejemplo de este decreto de este decreto 1477 para que tú veas para que tú veas el Ministerio de Salud Ministerio de Salud clasifica la enfermedad. Algo parecido a esto, pero la ventaja es que este nos lleva un poco más allá. No se queda definiendo la enfermedad y qué la genera y a qué grupo pertenece, sino que nos dice, bueno, ¿y quiénes la pueden contraer? Y también nosotros estamos diciendo, ¿qué puedo hacer yo como residente? Es decir, que este cuadro va, uno, con la enfermedad que detecté, dos, con lo que dice la ley, y tres, con lo que yo debo hacer. ¿De acuerdo, Julie? Sí, profe. Vale. Vale. Con esta matriz Con esta matriz quedaría por cerrado quedaría las por enfermedades cerrado laborales. las enfermedades laborales. Entonces, Sí. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. vamos a hacer un ejemplo. Entonces, Entonces, permítame, voy a buscar voy a buscar un reglamento. Aquí tengo aquí. te voy a dar Una vez te voy a dar una que dice, Espere, aquí está, a ver. aquí Te voy a está, dar a ver. una. Te voy a dar una. A ver, aquí A ver, aquí está. tengo el decreto. Tengo el decreto 14. Voy a elegirte Voy a elegirte no sé, una esperaba. y no se me esperaba. Eh, venga, vengar por acá. estrés postraumático, Estrés postraumático, enfermedad, enfermedad son de tipo, y son de tipo mental. venga, una de Una debilidad. ya. Ya. Listo. Listo. Faringitis aguda. Faringitis aguda. Sí. Entonces, mira, te voy a Entonces, mira, te voy a mandar el decreto el decreto enfermedad para que enfermedad mires que es lo mismo para que que estamos mires que es lo haciendo, ¿de mismo que acuerdo? estamos haciendo, ¿de acuerdo? Ok, profe. Profe, me toca que quitar el Ya. micrófono porque si no lo escucho entrecortado. Hágale, mija, hágale. Hágale, mija, hágale. Ahí te mandé con lo que te estoy solicitando, ¿de acuerdo? Te voy a mandar otro, pero que son cloro. Ah, mire, con los que tienen contacto con cloro, por lo menos las personas de servicios generales.
Listo. ¿Cómo vas con el ejemplo? O sea, haz el cuadrito así como tú lo ves aquí en el ejemplo. Te voy a mandar de hecho, yo mandé el documento para que tú lo tuvieras Documento en para que Word. tú lo Si quieres copiarlo, ¿yo? si quieres copiarlo, ¿yo? Sí, profe. Pero, por ejemplo, ahí donde dice matriz de enfermedad laboral, eso no se ve nada. Yo veo el cuadro, pero la letra está demasiado pequeña, entonces Bueno, no se pero ve. yo te mandé el documento Yo te original, mandé el documento original que está en Word. que Okay. está en Word. Revísalo, que ahí lo Ujú. Revísalo, que tienes. ahí lo Está en tienes. PDF. La Está en gente, PDF. pero lo último que me envió, o, No, eso lo mandé o como con lo que me antier. envió lo del trabajo. Exactamente. No, eso lo mandé a comunicar. Ah, ok. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué hago, profe? Hazlo con la Hazlo faringitis. con la faringitis. De hecho, ya Ay, no, profe, De pero hecho, ya no. te Pero, profe, yo no lo sé hacer entendieron. sola ya. No, 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 no. Bueno, por eso, primero que todo haz Bueno, el por cuadro eso, primero que todo es el cuadro, con las mismas columnas que con las aparecen mismas ahí. columnas que aparecen. Y Ujú. lo vamos, primero a Y hacer lo vamos, cuadro y ahorita primero a hacer cuadro, y ahorita lo tramitamos, ¿de acuerdo? lo tramitamos, ¿de acuerdo? O sea, hace de 4 espacios. Exactamente. Exactamente. ¿Cuántas columnas hay? Venga, ¿Cuántas revisa. columnas hay? Venga, revisa. 4. Eso, entonces cuatro. Eso, Pero entonces haga cuatro. las anchitas, Pero ¿no? hazle las anchitas, ¿no? Utilízalo de forma horizontal. Utilízalo de forma horizontal. Ujú. No, tiene más. Una, no, tiene más, Una, doctora. dos, tres. Una, dos, tres, cuatro. Ah, No invente, hola. Espérate, busco el informe original y te lo reenvío. Yo sé que lo mandé. Ah, sí, mire, ahí está. Y Taller ahí está, SST. taller SST. ¿lo volvió a reenviar, profe? Sí. Sí. Acá. No, profe, pero es que usted envía eso así en... No, lo mandé en Word. No, lo mandé en Word. ¿Sí lo puedes abrir? ¿Sí lo puedes abrir? Espera, profe, espera. Espérame un momento. Yo te espero un momento. Yo te espero un momento. A todo momento. A todo momento. Dice, pero ahí me dice el taller, matriz de enfermedades laborales. Eso. Eso. Laringitis y faringitis, agente No. biológico, grupo. Ese no, mija. Ese no, mija. El que yo mandé en Que Word. yo mandé en Word. A ver. El último. El último. Ah, no, profe, pero eso no se ve nada. No, pero ábrelo. No, pero ¿Sí lo ábrelo. puedes abrir? ¿Sí lo puedes abrir? Déjame ver que está abriendo, profe. Ah, bueno. Y lo puedes Ah, bueno. ampliar. Y lo puedes ampliar. Mm, mm. A ver, yo también lo voy a abrir. Yo también lo voy a abrir. Dice taller es Dice taller es enfermedades profesionales. enfermedades profesionales. Entonces, venga, lo abro. Pues venga, lo Está abro. abriendo. ¿Están viendo? Matriz de enfermedades laborales. Bajo y ahí dice. Bajo y ahí dice. No sé. Ah, no sé. Es No, archivo. Es, profe. esa, Ese es el taller. ese es el taller. Perdóname, tienes toda la. Perdóname, tienes toda la. Por mi culpa, por mi Por gran. mi culpa, por mi gran. Lo reenvío. Mm, Lo reenvío. Ah, pero no me regañe. Ah, pero no me regañen. no, no. Ahora sí, ahora sí. Ah, ahora sí, ahora sí. Tranquila que lo vamos a hacer los Tranquila dos. que lo vamos a hacer los dos. Listo, abre el que te Listo, abre el que te va a abrir. Entonces, cuando me llegue, profe. Listo. Ahí Listo, ahí se pone. lo voy a abrir. Dice Lo voy a abrir, dice enfermedad laboral. enfermedad laboral.
Está abriendo. Dice tipo de enfermedad, hepatitis B, VIH, ese. Espérate que me abra. Sí, ese es uno, claro. Sí, ese es uno, claro. Pues, Te voy a mandar otro ejemplo. voy a mandar otro ejemplo. Pero, profe, ¿pero qué? ¿Lo vamos a hacer o qué es lo que estamos haciendo ahí con ese cuadro que no Para estoy que entendiendo? de cómo es que se Mira hace el de cómo cuadro. es que fue. O sea, cómo se hace el O cuadro. sea, cómo se hace el cuadro. Primero que todo armemos el Primero que todo armamos el cuadro. Cuando tengamos abierto Cuando tengamos abierto el empezamos a hacerlo. empezamos a hacerlo. Ahí te envío Ahí te envío el quinto, el quinto, el que aparece en el la... que aparece en la. Igual son las mismas. Igual son las mismas. ¿Oyó? ¿Yo? Ujú. Ahí lo estoy Ahí lo abriendo. estoy abriendo. Está el nombre de Está ley. el nombre de ley. Primero define. Primero define. Ahí está el cuadro. Ahí está el cuadro. Ahí lo colocó. Pero Ahí a lo mí no me colocó. deja abrirlo. Dice, puede que este documento sea dañino para tu dispositivo. Dele a aceptar. Dile aceptar. Ahí me Voy salió. a abrir. Ahí me salió Ya tema, matriz de enfermedades laborales. eso. Dígalo. Baja. Dígalo, bajando. Lo primero que Sí, Lo primero que ella colocó. técnico en seguridad laboral, profe. Sí, pero yo no entiendo eso porque se ve tan pequeñito. no, lo puedes No, abrir lo puedes abrir con la pantalla puesta. en la pantalla puesta. Hacia afuera Se afuera y lo Sí, amplía. profe, y lo pero amplía. bueno, tipo de enfermedad, Esto está en la hoja. Esto agente. está en la hoja. Sí, profe, ya lo encontré. No, no me deja. Dice Dice brucilosis, brucilosis. Sí, profe. que es el mismo que Es tenemos. el mismo que tenemos. Entonces, Sí, profe. Entonces, cuadro lo puedes hacer con esa puedes hacer estructura. lectura. Y ahorita, ¿Ah? Y ahorita, o sea, haz el o sea, formato. haz el Y fondo. ahorita Y hacemos el ahorita ejemplo. hacemos el Los ejemplo. dos, ¿de acuerdo? Los dos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, profe. Entonces, por ahora hagamos el cuadro Ahora hagamos el cuadro para saber qué va en cada. para saber qué va en cada.
Listo, profe. Listo. ¿Listo? Espérate que yo termine Espérate que yo termine la explicación. la explicación. De usted. Que usted Estamos recibiendo. recibió. Tendría. Tendría. Listo. Listo. Ok, ahí Ok, la ahí explicación de cada cuadro. de cada Entonces, cuadro. vamos a Entonces, definir la primera. vamos a Faringe. ¿Vamos a qué, profe? Definir la primera. definir la primera. Tipos de enfermedad laboral. Sí, entonces, Sí, faringitis. entonces, faringitis. Ujú. ¿Listo? Es el ¿Listo? primer cuadro que te Es el pide, primer cuadro que te pide, ¿cierto? ¿cierto? Listo. Sí. Listo. Entonces, Entonces, ¿qué gente ¿a qué etiológico gente de pertenece? pronto O pertenece enfermedad directa. o enfermedad directa? La No sé, faringitis, profe. La faringitis faringitis es la es inflamación la o infección inflamación de la garganta de que la permite garganta que nos permite impide que respirar nos bien impide o respirar bien pasar saliva. o pasar saliva. Profe, pero no veo la pantalla con el cuadro. Espera, profe. Profe, Espérate. es que se envía Gracias. tanta cosa que uno queda ahí sin saber qué es lo que está. A ver, entonces vámonos al grupo, ¿cierto? Entonces vámonos a... ¿Ya colocaste el nombre de la enfermedad? Sí, la faringitis. Listo. Entonces, ahora vamos a colocar la segunda columna dice agentes etiológicos o enfermedad directa, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, según el cuadro, este cuadro es una enfermedad etiológica o enfermedad laboral directa. ¿Dónde está definido? Eh, en una de biología. Exacto. Entonces sería agente biológico. Entonces pongo eso en el segundo cuadro. Sí, señora. Sí, porque en enfermedades laborales directas no está. Aparece dos ahí. Ah, bueno. Pero recordemos también, mi querida, de que una faringitis en un trabajo puede que sea biológico, sea un virus, ¿no? Pero también puede ser producido por un químico. Entonces también le colocas agente químico, ¿de acuerdo? Ok, profe. Pueden producirse por las dos causas, ¿no? Hablando laboralmente. Agente biológico y agente químico. Excelente, muy bien. Biológico porque adquirió ese virus, se lo prendieron, alguien que llevó con el se lo prendió. O porque estuvo expuesto sin tapabocas a gases nocivos y se le irritó la garganta, se le inflamó la garganta, no puede bajar saliva, no puede respirar bien, ¿de acuerdo? Sí, profe. Es una tos maluca. Muchos toman loratadina para eso. Bueno, vámonos a la siguiente columna, el grupo, ¿cierto?
Sí. Entonces, primero definimos el número del grupo y el concepto. ¿A cuántos o a cuánto o qué grupo pertenece esa enfermedad? Espera, profe. Tranquila, toma, hazlo con calma, vamos despacio. Al 9. Entonces sería 9, entonces colócale 9 guión y el nombre que aparece al frente del 9. El 9 dice, el 9, Enfermedades del sistema respiratorio. exacto, enfermedad del sistema respiratorio, muy bien. Ujú. Y ¿Cuál otro? ¿Qué tal el primero? Es una enfermedad infecciosa, ¿no? sí, profe. Aunque no sea parasitaria, pero es infecciosa, pertenece al grupo, es una infección, siempre la definimos como una infección. Sería grupo uno, enfermedades infecciosas, o bueno, como la tienes, grupo 9, te definía el número 9, ¿no? Sí, Enfermedad del sistema respiratorio. Y grupo uno, enfermedades infecciosas. ¿Listo? sí, Ok, vamos bien hasta ahí, ¿cierto? sí. Bueno, ahora nos vamos a qué columna. ¿Qué tipo de... De ¿Qué tipo personas qué? o cargos pueden estar expuestos a esta enfermedad o a esta infección. ¿Qué crees tú? ¿Quiénes? Los trabajadores todos, profe. Pero ¿quién exactamente, qué cargo está más expuesto a este tipo de que le dé faringitis? Entonces, uno, las personas, si nos vamos por el químico, sería personas que trabajan con químicos, ¿no? Entonces, trabajadores que trabajan con productos químicos, como el caso de Ujú. servicios generales, la persona que hace el aseo, como las empresas de químicos, entonces los que tienen contacto directo con químicos, ¿no? Sí. ¿Quiénes más? Las personas Y los biológicos, eh, de químicos no hay más, ¿no? ¿cierto? Entonces vámonos con el biológico. Personas que, bueno, ojo, porque las personas que trabajan con partículas muy finas, también, porque al respirar, como no se absorben, quedan ahí detenidas y se forma un grumo de infección que termina por afectar la garganta, ¿no? Pero entonces eso también podría aplicar para esos que trabajan con la madera, que lijan. Exacto, los que trabajan con cemento, sí señora. Mm. Ah, entonces coloca a ellos. Perfecto, la cogiste. Aquí lo que estamos diciendo es, bueno, y dígame, ¿qué cargos o quiénes podrían estar expuestos a contraer ese tipo, a una faringitis? Perfecto, los que trabajan con químicos, como en la enfermedad de servicios generales, como los que trabajan con químicos mezclando, preparando. Otros, los que están expuestos a lo que tú dices, a la madera, ¿cierto? Sí, La ebanistería, los que están expuestos a partículas finas como el cemento, ¿cierto? el Excelente. polvo, los barrenderos, las... Eso, mire, entonces, exacto, entonces, personas del aseo o de empresas de aseo, claro, tienen que estar barriendo y esa tierra viene con infección, con popó de gato, de perro, de humano, de todo, orín, de todo. Imagínate todo lo que encuentre usted en un poquito de tierra. Uno lo ve como, no, inofensivo esa tierrita, bárrala. Y usted me dice que el ratico está estornudando o doliéndole la garganta, ¿o no? Ujú. Es decir, personas del aseo externo, ¿no? Porque ya hablamos interno, ¿no? Servicios generales dentro de la empresa, pero también las personas que hacen aseo, como el caso tú dices, como los barrenderos, ¿no? Los de empresas de Ujú. aseo. Entonces,
Trabajadores de empresas de aseo. Tenemos también maestros de construcción que tienen contacto con qué? Con partículas finas. Entonces, maestros de construcción que tienen contacto con partículas finas. Ujú. Ahora nos vamos a hablar de ti. Bueno, tú como residente, dígame, ¿qué haría en ese caso cuando tú ves que hay personas que pueden estar expuestas? ¿Qué harías antes de que ocurra un problema de esos en esas personas? ¿Qué harías tú? ¿Qué acciones tomarías? Llámense en Profe, prevención. tiene que ser el uso del tapabocas correctamente, ¿no? Primero, capacitar, ¿no? Primero tienes que capacitar, ¿cierto? Una vez Ujú. que capacites, entonces aquí vamos a mirar, mire, enfermedades no es visual, no, vea, respiratorias. Entonces, ¿qué tipo de filtro utilizaría según este cuadro? ¿Se acuerda que este ya lo vimos? Ujú. Entonces, mire, Blanco. está el P, que es el blanco con partículas, filtros, son filtros, ¿no? Ajá. ¿Qué otro? El- El violeta, que y son gases. gases. Y el verde. Eh, Ah, no. y arriba el marrón, gases y vapores orgánicos, que son como los que hacen el aseo, ¿cierto? Que queman basura, muchas veces les toca recoger cuando queman colchones, basura, llantas, ¿no? El gris, gases y vapores inorgánicos, ¿no? Sí. Listo. Entonces, ya ves qué tipo de filtros hay que ponerle al tapabocas, ¿cierto? Ujú. Ahora nos vamos al tipo de tapabocas. ¿Cuál crees tú que se debe de usar según el gráfico? El, el blanco. Pero mire que ese tiene poca protección. Estaría, bueno, sí, el blanco, pero ¿cuál de los cuatro? Si estaba mirando otro blanco. ¿Cuál de los cuatro que hay ahí? No, profe, pero no sé cuál es la diferencia de los cuatro. Te lo voy a ampliar. Dije, Unos tienen filtro, otros no. Mire, mira los de la mitad. ¿Sí ve que tienen filtro? Entonces puede ser sí. la mascarilla 17, es 1720B o la 1730. Ujú. O los de abajo, ese azul. Exacto, el 757. Si yo voy a recoger unas basuras y veo que quemaron colchones, que quemaron llantas y está saliendo humo, aparte que la llanta genera un polvo, ¿cierto? Como un grafito. ¿Tú crees que con el Sí, viento ese polvo no se levanta y lo puedo absorber? Que ese humo sí, no me va a claro. hacer daño porque es producto químico, ¿no? Sí, profe. Excelente, mire, ahí ya tú colocaste lo que se debe lo que se debe de utilizar. O sea, como quien dice, es un reporte técnico. Ujú. O sea, vamos un paso adelante del decreto 1477. Y tienen toda la razón. Eso lo hizo el Ministerio de Salud, ¿correcto? Ellos dicen, la enfermedad, ¿quién la puede producir y qué enfermedades produce? Pero ellos, la autoridad la tenemos nosotros cuando decimos, bueno, ¿y usted qué sugiere que se deba hacer? Es ahí donde entramos con los tipos de EPP que ya las vimos, ¿no?
Sí, respiratorios, visuales, arnés, eso ya depende del tipo de enfermedad, ¿no? claro. ¿Sí te quedó claro cómo se arma la matriz? Sí, profe, sí, ya sí con el cuadro, sí. Perfecto. Hagamos Ay, uno último. Hagamos profe, uno. espérese que se me descargue, pero profe, yo consigo mi cargador que se me apagó. Corra, 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 corra. Córrale, mi doctora.